Y proclamamos la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas en cargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia de su Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas esas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. Mis hermanos, hemos vivido un proceso de crecimiento en este seminario de vida en el Espíritu. Un proceso que nos ha ido a nosotros quitándonos la ceguera espiritual y abriéndonos, hermanos, los ojos hacia esa vida en el Espíritu Santo. Hoy, que estamos prácticamente llegando al culmen, a la montaña, donde se visualiza ahora todo el horizonte, Dios nos quiere hablar ya, no en parábolas como le decían los apóstoles, sino cara a cara. Nos va a hablar de un tema sumamente importante y que muchas veces el católico de hoy desconoce o no quiere conocer. Y eso es acerca de los dones y los carismas del Espíritu Santo. Ahora, en el verso 7 del capítulo 12 que estábamos estudiando en primera instancia, nos dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Hermanos, cuando nosotros recibimos la efusión del Espíritu Santo, nosotros no estamos recibiendo partes del Espíritu Santo. Yo no entendía de qué manera, de qué forma, cómo el Espíritu Santo estaba en todos. Yo decía, sí, Dios es Dios, está en todos, pero ¿cómo? Le decía yo. Decía, ¿cómo está el piquito por acá, la patita por acá, la alita por acá? Decía, porque a uno tiene un don, otro tiene otro don, ¿cómo es eso? Y una vez que yo estaba en un congreso internacional de la renovación en Cali, yo le preguntaba al Señor en mis primeros tiempos de inicio en el caminar espiritual. En un momento hubo una oración maravillosa, todo el coliseo adoraba, honraba al Señor. Y yo le preguntaba, ¿cómo, Señor, tú estás con todos? ¿Y cómo es esa manifestación de los carismas en nosotros? Entonces, mientras oraba, el Señor me permite, a través de los ojos espirituales, cerrados los ojos, yo miraba en mi espíritu, en mi corazón, como una paloma gigantesca se paraba encima del coliseo. Y esa paloma gigantesca veía el coliseo, y el coliseo se hacía como un plato pequeñito. Y después bajaba esa palomita y le cogía todo el coliseo y le cubría con sus alas. Y después miraba cómo cada una de las personas que estaban alrededor mío, en vez de aparecer el corazón, aparecía esa palomita en su pecho. Y después, como cada uno formaba parte de la gran paloma grande que estaba abrazando el coliseo. Y Dios hizo entender que cuando Él viene a nosotros, viene con todo su poder, con toda su gracia, con toda su fuerza, pero que Él a nosotros manifiesta ciertos dones y carismas según nuestro crecimiento, entendimiento, apertura, conversión,
y hasta a veces también personalidad, mis hermanos. Me hizo entender que viene todo en todos. Y por eso es que en el versículo 7 de la carta a los Corintios dice que Él da una prueba de la presencia de su Espíritu para provecho de todos. Entonces, en esta lista que nos da el apóstol San Pablo, vamos a ir discerniendo cada uno de estos dones espirituales, los cuales nos habla el apóstol. Nos va a empezar diciendo en esta lista que a uno se le concede que hable con sabiduría. Vamos primero a entender que no es la sabiduría como don espiritual. No es, mis hermanos, un cúmulo de conocimientos intelectuales. No es tampoco alcanzar la sabiduría del mundo, ¿sí? Sino que es abrirse a la presencia amorosa de Dios y no concebir nuestra propia existencia sin su presencia. O sea, mis hermanos, el don de sabiduría es empezar a degustar de las gracias divinas. Ese es el don de sabiduría. Usted que no le gustaba leer la Biblia, usted que no le gustaba rezar el rosario, usted tal vez que no le gustaba ir a la Eucaristía o iba a regañadientas cada vez que había algún compromiso, algún matrimonio, algún funeral, asistía a la misa. Ahora, recibiendo el don de sabiduría, usted se abre a todas las gracias que Dios da y usted empieza a degustar, a abrirse, a tener ganas del Señor, de su palabra, de una vida de sacramentos, una vida rica en el Señor. El don de sabiduría es para que usted se abra a la vida espiritual. Como les decía, el don de sabiduría no es algo que se conserva en la mente, ni tampoco se hace fuerte en el estudio, sino que va creciendo en el corazón como don de Dios, aquello que a nosotros nos va enamorando más y más y más y más de Él. No es sabiduría humana, no, ni tampoco sabiduría intelectual o sapiencia de las Escrituras, tampoco es don de consejo, no es eso. Es usted abrirse totalmente y tener sed del Dios vivo en la iglesia. Amén. En el siguiente, en la lista que nos va dando el apóstol, vamos a encontrar también lo que dice: a otros por el mismo Espíritu se les concede que hablen con profundo conocimiento. Entonces, el don de conocimiento viene del griego llamado gegnosis, y gegnosis viene como traducción conocimiento o ciencia. Entonces, el don que el apóstol San Pablo nos habla es la palabra de conocimiento o ciencia, que es lo mismo. Entonces, este don de conocimiento y de ciencia, que es lo mismo, tiene un propósito, y es entender de una forma espiritual la ciencia de Dios. ¿Y a qué se refiere usted, mi hermano? Se refiere que este don exclusivamente es dado para el servicio como carisma en la oración. Por ejemplo, había el caso, nos cuenta el padre Emiliano Tardí, de una chica que terminó su colegiatura normalmente, pero cuando comenzó la universidad, dice que ya no pudo seguir los estudios porque tenía unos cuadros como de epilepsia, decía, que se lanzaba al piso, se desmayaba. Entonces dice que la mamá, sin saber qué hacer, porque la chica tampoco dice que ni hablaba ya, llevaba a los doctores, llevaba acá, llevaba para allá, y de la desesperación erróneamente también les llevó hasta los brujos. Total, el padre Emiliano Tardí, en una de sus misiones de evangelización que hizo por más de 71 países mientras estuvo aquí en la tierra, entonces dice que un día le trajeron a la chica. Y dice que la mamá comenzó a hablar, y dijo el padre Emiliano: a ver, vamos, deje de hablar.
Vamos a pedirle al dueño de todo que haga la obra. Entonces dice que él se puso a orar, el padre Emiliano, cuando él sintió una palabra muy clara en su mente, en su corazón, una palabra en la que él estuvo, que le decía, martillándole todo el tiempo, y esa palabra era: yo te perdono y tu hijo está conmigo en mi gloria. Entonces dice que él repite y le dice eso a esta chica, y dice que esta chica se derrama en llanto y lágrimas, y ahí recién confiesa, dice el padre, que ella era de un estrato económico alto y que su familia era muy conservadora y que su familia era de un renombre muy alto donde ella vivía, pero ella se había enamorado, se había entregado a su novio, y después de eso, por miedo a sus padres, había abortado. Y tanto era el pecado, el sufrimiento que tenía por lo que había hecho, que ella, cuando pensaba en el aborto, ella se desmayaba y estaba entrando en esa crisis emocional. Al padre Emiliano Tardif, Dios le revela la raíz del problema. No le está Dios avisando lo que ella le sucedió, lo que ella le pasó, pero le está dando a conocer a través de esa palabra lo que ella estaba viviendo. Entonces la palabra de conocimiento o don de ciencia es aquella que revela lo más profundo del hombre, aquello que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre sabe, pero Dios sí sabe. Para él no hay oculto nada. Y este don en especial, no es que usted va por la calle, hermano, y sentí el don de ciencia, la palabra de conocimiento, venga para acá, le voy a hablar. Es un don que especialmente se da, mi hermano, en la oración, que permite conocer, mis hermanos, lo que es la raíz del problema. Muchos de los que hemos vivido esta experiencia en el Señor, hemos tenido tal vez muchos momentos en los cuales Dios nos ha revelado situaciones específicas de la vida de nuestros hermanos. Por ejemplo, recuerdo una vez, estaba algo similar, hace muchos años atrás, con una hermana en la corporación. Habíamos tenido la corporación y nos quedamos conversando con unas chicas en ese entonces. Hablábamos del Señor, hablábamos del servicio, hablábamos del caminar, y bueno, de eso, mientras conversábamos y hablábamos, hicimos un poco más de oración, y cuando hicimos oración, el Señor me revela a mí. Yo sentía que ella algo iba a hacer. Entonces yo le digo a ella: tú estás a punto de tomar una decisión, le digo, pero esa decisión que tú vas a tomar no es la correcta. Entonces le dijo: no, ¿qué será? Qué raro, no, ninguna decisión. Dice: bueno, y dije: Señor, algo debe ser en ella, ¿no? Y seguíamos hablando después, y le digo: ¿sabes qué? Quiero indicarles algo que me llegó. Eso era antes del WhatsApp, del Facebook, del Line y todo eso, ¿no? Antes de que exista. Entonces me habían mandado unos amigos seminaristas una fotito de Jesús de los abortos. Él está cogiendo en la mano un feto abortado y en la otra mano está llorando. No sé si alguien había visto esa imagen. Está si usted pone en el Google, pone Jesús del aborto, usted le sale la imagen. Ahora es muy fácil. En ese entonces me llegó la imagen, una foto que la enviaron como regalo. Entonces le digo: mira, quiero que mires tu seminación. Dije: mira esta foto, le dije, mira esta foto. Y cuando ella ve la foto, entonces estaba la hermana mayor, ¿no? Estaba ella aquí, y dice, ahí como que creo que Dios le quebró, y dice: lo que pasa es que mañana estaba decidiendo abortar, dice. Y cosa que nunca me olvidé la cara de la hermana mayor. Ella se le abrieron los ojos como búho. Fue tremendo. Pero fue ese momento que yo creo que Dios luchó para que ella entienda lo que estaba a punto de hacer. Entonces el don de conocimiento acompaña para que la iglesia realmente se edifique, pero especialmente Dios da este don para que también las personas sean sanadas de raíz de alguna situación personal, o en muchos de los casos decisiones sean tomadas correctamente.
Hay infinidad de testimonios y de casos. Pero un último que puedo dar sobre este don, por ejemplo, una vez en una misma infusión del Espíritu Santo, orábamos con una hermana, y mientras orábamos, ella, una mujer adulta, simplemente a la persona que está poniendo manos, se le vino a ella de pequeña con un montón de muñecos. Entonces el hermano le dice: papá, yo te miro a ti de niña, sola, y un montón de muñecos alrededor, y ella se desata en llanto incontenible. No sabíamos por qué, eso fue algo que Dios le dio mientras le ponía manos. Total, cuando ella dio testimonio al final, dice: lo que pasa es que mis papás se divorciaron cuando era muy pequeña, y la única manera que ellos querían a mí darme amor es llenándome de juguetes, de regalos, y yo me encontraba sola, sin ellos, y con cientos de muñecos alrededor mío, y eso fue para mí un tremendo trauma en mi vida. Y Dios le sanaba desde su niñez lo que ella estaba arrastrando ya en su vida adulta. Eso consiste en el don de conocimiento, la ciencia de Dios, la que nos revela con una palabra, con una frase, con una pequeña imagen del corazón, pero que la persona que recibe el mensaje sabe por completo aquello que está viviendo. En esa lista que nos va dando el apóstol, vamos encontrando, mis hermanos, el siguiente don, que se llama aquel de la fe. A otro, unos reciben fe, dice. Muy bien, pero la fe la cual nos habla aquí no es la fe la cual todos los cristianos recibimos. Entendiendo en primer caso que la fe es un don gratuito de Dios. Sí, o sea, para que usted tenga fe, no tiene usted algo que nazca de usted, es un don de Dios, es un regalo, la fe. Pero la fe en un sentido espiritual, en un sentido de iglesia. Pero el don de la fe que nos habla aquí en Corintios viene del grado extraordinario. Es aquel que Jesús dijo que mueve montañas, que si tuvieran fe le dirían a ese árbol que se plante en el mar, o a esa montaña que se mueva. La fe, la que nos da como don gratuito a todos los cristianos, es aquella que se nos da y va creciendo. Esa es la fe que nos ha dado a todo cristiano. Pero fe como don espiritual, más o menos es aquella que nos decía la hermana en la alabanza, aquella la cual tenía Pedro. Pedro iba al templo en Jerusalén y encontró en la puerta llamada Hermosa a un hombre que era de por vida tullido. El hombre extendió la mano y le pidió caridad a Pedro y a Juan, que estaban al lado. Y Pedro extendió sus manos y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y el tullido, que era de nacimiento, en ese momento se sanó. Esa fe, que es fe de Dios, certeza da al corazón del hombre como don gratuito. Es una fe extraordinaria, una fe grande. Ese es el don espiritual que Dios da. Entonces tenemos que entender que si nosotros recibimos el don de la fe, es aquella que nosotros nos vamos encaminando cada vez más hacia las grandezas de Dios, sin titubeos y sin miedos, sin temores, sino que con un corazón dispuesto nosotros extendemos la mano. Hay cientos de predicadores o sacerdotes los cuales tienen este don extraordinario de la fe, que a través de ellos se manifiestan esos dones y prodigios del Evangelio. No son cuentos de hace 2000 años, sino que la experiencia viva del Espíritu Santo es un hoy real y auténtico. Entonces, en la lista que el apóstol San Pablo nos va dando, nos habla después referente a dos dones espirituales: el de sanación y el de milagros. Entonces, en estos dos encasillamos en un mismo término para explicarlos. ¿Por qué?
Yo tengo mi director espiritual, mi amigo, gran amigo, se llama Padre Ricardo Giraldo. Él nunca me dijo que tenía el don de sanación en todos los años que nos conocimos. Pero un día él viajó a los Estados Unidos y me dejó en mi cuarto una maleta llena de cassettes de predicaciones de él. Entonces estaba ahí, pues, a un paso mío, digo, todas las predicaciones que le ha dado, porque él estaba viajando al extranjero a vivir. Y dejó ahí por meses. Entonces un día solo extendí la mano y saqué las predicaciones para comenzar a oír en la noche en mi cuarto. Y mientras comenzaba a escuchar las predicaciones de él, comencé a escuchar que él tenía el don de sanación. Y yo me quedé sorprendido. Después de unos meses más, él volvió. Le dije, Padre, yo escuché sus predicaciones. ¿Cómo? Me dice. Dios, que deja ahí, pues, Padre, le digo. A la final ya sabe. Entonces le digo, pero Padre, usted tiene don de sanación, le digo. ¿Cómo es eso? Lo más sencillo, pues, me dice. Le digo, ¿sencillo? Claro, me dice. Verás, me dice. Yo me siento y veo como Jesús sana, me dice. Eso es todo. Porque el don de sanación no radica en que la persona empiece, ya tengo el poder, ¿verdad? Ese es He-Man, que nos damos del universo. Todo aquí referimos de que nosotros somos, hermanos, como este micrófono, como esos parlantes, instrumentos del Señor, el cual utiliza Él para su gloria. El padre Emiliano Tardí, que yo les invito, tal vez hablo mucho de él y muchos no saben quién es él. Él es un gran sacerdote, el cual predicó, como les decía, por más de 71 países en el ministerio de la sanación, y a través de él Dios logró muchos milagros y sanaciones extraordinarias. Él tiene 3 libros como un legado de su ministerio, entre otras cosas más. Estos libros es Jesús está vivo, Jesús es el Señor y La vuelta al mundo sin maleta. Son 3 libros que usted, si quiere encontrarlo, lo encuentra en la oficina de la Renovación Carismática aquí en Quito, en la Bogotá, Estados Unidos, en el centro. Son libros preciosos y maravillosos, donde él extiende un poco más amplio lo que son los dones y carismas para nuestro conocimiento y crecimiento, y con testimonios fehacientes de su ministerio, él va hablando de cada don carismático. Entonces, él, que Dios le regaló este don, una periodista le decía, Padre Emiliano, ¿en qué consiste el don de sanación? Y él dijo simplemente a esta periodista, yo oro y Jesús sana. Entonces al otro día, en el comercial sacado en esa revista, el padre Emiliano Tardí dice que el don de sanación consiste en que él ora y Jesús sana. Y él explicaba y decía, hasta que alguien entendió en lo que consiste el don de sanación. Es Jesús quien sana, quien obra. Los demás son los instrumentos que piden al Señor la sanación. Pero específicamente, las personas que oran por sanación, Dios les revela a través de la palabra de ciencia que ya hablamos, ¿verdad? A nivel de conocimiento, revela la ciencia de Dios que está sucediendo en las personas. Por ejemplo, hay casos, recuerdo de un hermano, él fue detectado un cáncer inoperable en la cabeza. Y él asiste a una misa de sanación. Y mientras él estaba ahí, el sacerdote dice, hay una persona en la asamblea, Dios le está sanando, tiene un tumor en la parte derecha de su cabeza, en la parte de atrás, y hasta como todo hombre y apellido le dio, pasa adelante. Y él decía, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Total pasó y dijo, hermanos, yo soy, pero todo el tiempo seré yo, decía él. Yo le conozco a él, ¿no? En ese caso. Entonces dice que al otro día, de ese día de la sanación, de la misa de sanación, él había estado hablando con la esposa sobre a ver cómo va a dejar la herencia a los hijos. O sea, porque él ya imaginaba ya morirse. Cuando él está hablando de la herencia, de cómo hacer, de cómo dejar la casa y todo, ya hasta del velorio que estaba hablando él empieza con una tos, como el de mi hermanita, una tos, y sale corriendo al baño, y con la tos, traga, hermanos, por la boca le sale el tumor, que era inoperable.
Él decía que era una heliondez y que él después hizo los exámenes y le encontraron que estaba sano. Ahora, el don obra por encima de la fe de la persona, porque es obra de Dios. Es obra de Dios, ¿sí? Hay condiciones y hay muchos cuadros que nos presenta el Evangelio. Y entre ellos dice, por tu fe has sido sanado, dice Jesús. Pero en otros ni les preguntó, o en otros de aquellos los cuales simplemente estaban ahí y Jesús obró. Pero tenemos que entender que cuando el Señor hace y obra, Él lo hace por encima de todo. Por ejemplo, contaba el Padre Emiliano, y me gusta hablar mucho de él porque a nosotros nos abre bastante esta visión sobre los dones espirituales, y por eso les invito nuevamente a que lean sus libros. Decía que él había estado una vez en un coliseo en México, dice que estaba atestado de gente, más de 50,000 personas, y que en un momento él dice que era el momento de la comunión y bajaba con el Santísimo por la comunión a dar. Dice que la gente se agolpaba, le tocaba, trataba de alguna manera que ese momento ore por él. Y él decía, ¿cómo es posible que me quieran tocar a mí o que ore por ellos, sino que aquí llevo a Jesús, que Él es el que sana? No, o sea, él siempre decía, no soy yo, soy el burrito que lleva a Jesús. El que sana es Cristo, que está aquí en la Eucaristía. Entonces, decía que en un momento, mientras él pasaba, le veía a una señora que estaba con un bebé. Y él se llena de ternura del bebé, y teniendo la santa forma, dice que coge y ¡pah! Es que le pega un beso al bebé. Entonces que se va, termina todo el día el encuentro, como eran varios días, al siguiente día dice que la señora pasa el testimonio. ¿Y qué es lo que dice lo gracioso del Señor? Dice que da testimonio que en el momento que él pasaba con la Eucaristía, dice que se acercara al beso y dice que el hijo sufría de sordera, y que en ese momento el Señor le sana de la sordera. Y dice que se le hizo una encrucijada, porque eran todos los enfermos que el Padre Emiliano le dio un beso, ¿verdad? Dice, todos ahora quieren que les dé un beso para que se sanen, dice el Padre Emiliano. Pero él decía, no comprendía a la gente que se sanó no por mi beso, sino porque yo estaba llevando a Jesús en la Eucaristía ese momento. Entonces, vamos entendiendo cómo actúa el don y cómo Dios va obrando a través de ese don. Y esas mismas gracias Dios nos quiere dar. Miren, yo me he pasado dando testimonios de cada uno de los carismas, tanto de grandes predicadores, sacerdotes, como de los hermanos mismos de aquí en Grupo Oración, o mi propia familia, que he visto, ha sucedido, ha palpado y hemos vivido, mis hermanos, tanto los dones extraordinarios de sanación como procesos de enfermedad, los cuales Dios va obrando en milagros a través de la ciencia. Ahora, todo, mis hermanos, es obra del mismo Espíritu, como dice el apóstol San Pablo. Por eso nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al Señor, siempre a decirle, Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Porque el vivir la vida carismática, y doy aquí un paso para hablar de los últimos 3 dones. ¿Está cansado? Dile al que está a su lado, en el nombre de Jesús te animo. En el nombre de Jesús te animo, levántate. Yo le digo, en esta vida carismática que el Señor nos dice, es como el apóstol San Pedro. Jesús estaba caminando por las aguas y los apóstoles estaban allá al frente en tremenda tempestad. Y hace un día y aparece Jesús de noche, estirando las piernas, ¿verdad? Haciendo una caminadita nocturna. Y los otros, ¡es un fantasma! Me imagino, hombres rudos, grandes, fuertes. Dice, ¿es un ¿qué? ¿Solo vino? Es un fantasma, dice. Y cuando estaban todos ahí así, pues estaban todos con miedo y todo, Jesús le dice, ánimo, ánimo, soy yo, tranquilo, soy yo. Entonces, mientras todos estaban ahí gritando, Pedro empieza, si eres tu Señor, mándame a caminar. Jesús, que le dijo, ven. Y Pedro
eso algo que lo cual significa todo aquel que quiere vivir la experiencia carismática. Alzó la pata como el curiquín, ¿verdad? Alzó la pata, alzó la pierna y bajó de su seguridad para pisar el mar. El resto no voy a decir ni a predicar porque no es el momento. Simplemente Pedro alzó el pie y lo que sintió fue sólido. Eso, mis hermanos, es la vida carismática. Dar el paso en fe a la experiencia de los carismas y dones espirituales en nuestra vida. Yo siempre recuerdo el caso, lo digo muchas veces, cuando estábamos en una convivencia de fusión, como el día de hoy que vamos a orar por ustedes. Estaban los hermanos del equipo y estaban los hermanos sentados, y un hermano del equipo, un hermano que había recibido dones, carismas en su vida, estaba imponiendo las manos, no estaba orando. Y yo estaba orando por todos, estaba orando por los que ponían manos, estaba orando por los que estaban ahí, estaba orando por cada uno así, mientras orábamos. Mientras oraba y pasaba, en ese momento yo siento en mi corazón que Dios está regalando el don de lenguas, no al que está sentado, sino al que está imponiendo las manos. Imagínense. Por eso ya voy a hablar de lenguas, por eso un poquito estoy hablando de esto. Y me acerco al hermanito que estaba hablando, y Señor, regale dones, y Señor, regale carismas, y Señor, abre su boca, abre su entendimiento. Y me acerco por detrás y le digo, no, sí, casi digo el nombre. Le digo, hermanito, le digo, Dios le está a usted en este momento regalando el don de lenguas. Y él todo ahí que le está poniendo manos y en la cabeza, ¿y cómo es eso? Y el momento que casi saco como el coyote un letrero que dice, me des una explicación. O como condorito que está para atrás, ¿verdad? Porque no es cuestión de decir cómo es eso, sino que es como les decía, dar el paso en fe. No es de una forma acá como nosotros vamos aceptando esta experiencia, si nos vamos abriendo en el corazón, como Dios va haciendo la obra en nosotros. Entonces voy a hablar de 4 dones, hermanos. Dicen que tengo 10 minutos, pero voy a robarme 5 más de esos 10, porque estos 4 son muy importantes y dignos de discernirlos. El siguiente en la lista de San Pablo es el de profecía, que nos acaba de dar aquí. Y nos dice en 1 Corintios 14, 3, dice. Estamos entre el 13, 14, 12, estamos así, ¿no? No tiene que perderse, hermano. 1 Corintios 14, 3 nos dice el Señor: en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. La repito. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El don de profecía que Dios da no es la profecía del Antiguo Testamento, del tiempo profético de los profetas. Ese tiempo ya terminó con la venida de Jesucristo. El don de profecía es un don, como dice clarísimo en el capítulo 14, versículo 3 de 1 Corintios, es un don de edificación de la comunidad que anima y consuela. El don de profecía, el don profético del Antiguo Testamento, era aquella que anunciaba lo que va a venir a futuro, ¿sí? El Señor dice palabra que si usted por lo mío no se convierte, los exterminará en los rincones de la tierra. Cuando el pueblo estaba necio y les mandó después de muchos años o siglos, les mandó a Babilonia, exiliados. O desean palabra, ahora por el Señor, esto es el Señor acá en Israel, huesos secos, decía, ¿verdad? No es ese don profético, no. Y muchos llegan a confundir. Si no es aquella palabra que comunica edificación, anima y consuela a la comunidad para ese
no habla de cosas venideras. Entonces, había 3 loquitos. Sí, 3 loquitos. El un loquito sale y dice: Dios me ha hablado. Este año va a haber sequías. El loquito. El otro sale: no, a mí Dios me ha hablado. Y este año va a haber inundaciones. Sale el tercer loquito: ¿qué es? Yo a ninguno de los dos les he hablado. Porque aquí no se trata de estar hablando calamidades. ¿Sí? Y un hermano, una vez en una oración, después que se explicó, se para un día de oración y dice: hermanos, Dios me ha hablado que este año va a ser un año terrible para la oración. Va a haber calamidades, va a haber problemas. Desde ahí yo le dije: ya se me fue del bando, porque ese no. Hermanos, yo puedo aquí decir cualquier locura, pero tenemos que ajustarnos a lo que dice primero la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Clarísimo. El que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, la anima y la consuela. Si alguien viene a decir una palabra profética que no anima, no consuela y no edifica, no es de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está clarísimo. Ahora, en el mismo capítulo 14, versículo 4, B, a veces los versículos se tienen A, B o C. En el B dice: el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. 4b, ¿no? El versículo se divide en 2 partes, A y B. Y dice en la segunda parte: el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. ¿Está entendido? Sí, está muy entendido eso. Pero voy a explicarles de qué consiste la palabra profética. Hay momentos que estamos de oración profunda. Este don, hermanos, este carisma se da exclusivamente en momentos de oración. Momentos de oración. No se da usted estando en el trolebús, ni chateando con su amigo de España. Se dan momentos de oración. Estábamos orando, y en el momento especialmente de silencio, por eso es que después de la alabanza hay un momento de silencio donde Dios nos habla a nosotros. En la alabanza nosotros le hablamos, le exaltamos, le adoramos, le glorificamos, pero en el silencio Dios nos habla a través de lenguas, a través de ciencia, a través de conocimiento, que es lo mismo, a través de profecía. Entonces un hermano está en profundo silencio y le viene a su mente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la persona está así: ¿será de Dios? ¿Será de Dios lo que siento? Y no abre la boca, no dice nada. Y Dios quería manifestar a su pueblo que Él es su pastor y que nada les faltará. Que tenía que en ese momento fue conducido a través de un verso de la Biblia, y que tenía que decir: el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Amén. Edificó la iglesia. Pero hay otros casos que hermanos están orando y les viene la palabra de profecía que dice un mensaje: yo los amo, hijos. Como la madre ama a su pequeñuelo, o como la gallina abraza a los polluelos, así amo a mis hijos. Es un ejemplo, ¿no? Y el Señor regala ese momento. Pero a veces nosotros, el dar el pie y bajarnos como Pedro al mar, eso se llama a nosotros lo que es una barrera que se llama el resguardo humano. Para que el Espíritu actúe en nosotros, tenemos que dejar esos resguardos humanos y dar el paso en fe y volvernos locos. El hermano se volvió loco porque está profetizando. Sí, gloria a Dios. Estoy loco, chiflado, loco, demente. El Espíritu Santo está hablando y quiere hablar cosas a mí, a la comunidad.
Pero si el hermano está así, dice: hermanos, Dios siente un mensaje en mi corazón. El Señor dice que ya no nos confesemos, que ya no comulguemos. Entonces ahorita usted le cogemos, le dejamos un lado, hermanito. Eso no viene de Dios. Sí, es muy claro. Pero ya vamos a ver lo que es el discernimiento. Yo les pido, ténganme paciencia unos 10 minutos más, pero tenemos que discernir estas partes muy importantes. Entonces, todo el capítulo 14 de la carta a los Corintios nos va a nosotros a orientar correctamente acerca de la profecía, las lenguas, la interpretación. Es todo un consejo que San Pablo habla a los corintios para que nosotros entendamos. Pero no lea ahorita, hermano, eso va a leer en su casa. Póngame atención a la predicación ahorita. Ahorita se pueden leer. Y cuando tienen tiempo, veamos que hay en el TV Cable, dice, ¿no? Entonces, entendemos esto sobre el don de profecía, ¿sí? No es la profecía del Antiguo Testamento. Es una palabra que consuela, como dice en el versículo 3 del capítulo 14 de Corintios. Y sobre todo, es aquello que anima y consuela a la comunidad. El don de lenguas. Tal vez muchos de ustedes que ya vinieron al seminario y son nuevos, ustedes comenzaron a escuchar a hermanos mientras oraban un idioma raro, ¿cierto? Diferente. Yo cuando escuchaba a personas que oraban así al principio en el don de lenguas, decía: este hermano creo que es árabe, decía yo. O sea, creo que vienen como que a meter alguna rara doctrina, decía yo. Yo pensaba eso. Y un amigo mío que estaba ahí, que decía: ¿sabes qué? Yo creo que ese es un idioma que sabe en otro país, porque cada vez que toca la espalda el hermano dice shum, decía. Creo que eso significa espalda, decía yo. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra: aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. A ver, vamos a entender dos cosas en esto. Ya tenemos claro las citas. Santa dice la palabra de Dios, no nos estamos inventando. No, hermano Rubén, hermano Santiago, hermano Damián, Omar, etcétera, vinieron a inventarse cosas raras. Todo está en la palabra de Dios. Y esta experiencia carismática es un hecho hoy real, vivo. El Espíritu Santo es el mismo. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero vamos a entender que el don de lengua se divide en dos partes. A ver, una se llama la xenoglosia. Y la xenoglosia es la que vivieron los apóstoles el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ya se me está lenguando la traba. Entonces, dice que cuando ellos recibieron las lenguas, ellos comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Pero dice que gente que venía del Asia, del Ponto, de Panfilia, de Frigia, de Siria, de Asia, de Roma y de todos los lugares de la tierra, decían: estos no son nazarenos, estos no son galileos. Pero nosotros los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Eso es la xenoglosia, o sea, el don de lenguas, que se habla una lengua de la tierra, un lenguaje extranjero, y que las personas que son de otro lenguaje no entienden. La persona que habla en lenguas no es que se vuelve bilingüe ni políglota, sino que él no sabe, no entiende lo que está diciendo. Dice claramente: habla a Dios y no a los seres humanos. Cosas secretas, sí, muy bien. Pero la persona muchas veces entiende. Había caso, me acuerdo, en una oración, que el hermano hablaba en lenguas, y ese día viene una persona nueva y había estado estudiando esta chica francés, y se le acerca después al servidor, le dice: disculpe, hermano, ¿y usted por qué ora en francés mientras no ora en español y ora en francés? Le dice. No, dice: estoy orando en lenguas. No, dice: yo estudio francés y usted está orando en francés, le dice. Clarito. ¿Y qué digo? Dice: usted está diciendo: Jesús, bendito seas, alabado seas, envía tu Espíritu Santo, ora a la Virgen María. Dice así. Entonces, eso es la xenoglosia.
Pueden ser lenguas maternas, extranjeras o lenguas antiguas muertas, pero son lenguas, ¿ya? Entonces, yo tengo un libro que se llama Las Nuevas Lenguas, y les digo, esto pasaría yo hablando todo el día de cada don espiritual. Pero aquí hay una situación, que nosotros hoy recibimos la pastillita, y a medida que el grupo de oración, como va a seguir reuniéndose, usted tiene que seguir avanzando en el conocimiento, hermanos. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, eso entendiendo lo que es la manifestación de Hechos capítulo 2, la xenoglosia, hablar una lengua no materna, pero una lengua que es conocida. La otra es, esta sí la que nos habla en el capítulo 14, versículo 3, que dice: en cambio, el que comunica, capítulo 2, perdón, aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Eso es el don de lenguas, y esa se llama glosolalia. ¿Sí? Glosolalia. La que habla lenguas se llama xenoglosia. Pero este don acerca que no habla a seres humanos y que nadie entiende y dice cosas secretas, se llama la glosolalia. Y este es un don carismático más común, digámoslo así, que la xenoglosia. Espero que no se me confundan, ¿no?, las palabras, pero así se diferencia el don de lenguas en estas dos ramificaciones, entre la xenoglosia y la glosolalia. Y lo que ustedes han escuchado a los hermanos hablar en lenguas se llama glosolalia, pues están hablando palabras extrañas que no entienden los hombres y tampoco entiende aquel que está hablándolas. Habla aquí el apóstol San Pablo sobre lo que es el don de lenguas. Les voy a dar un resumen. Dice el apóstol, todo dice en el capítulo 14, no me estoy inventando. Quien habla en lenguas extrañas dice que su entendimiento queda en ese momento estéril, o sea, no entiende lo que habla, sino que es el Espíritu Santo que permite a través de ese don fortalecer a la persona que habla en lenguas. De todos los dones, el don de lenguas es un don que usted puede orar en todo momento, en todo hora, porque es un don de oración, mientras se ducha, mientras se baña, mientras maneja, mientras todo, el don de lenguas. Usted simplemente abre la boca, hermano, y se puede hablar en lenguas. Yo recibí el don de lenguas el año de 1996, el 14 de agosto a las 7 de la noche. Y me acuerdo como hora, día, horario y todo, porque fue el día que yo recibí la efusión del Espíritu Santo. Fue en mi casa. Y eso es cuando les decía a los hermanos, yo recibí el Espíritu Santo, la nueva efusión del Espíritu, de contrabando, porque yo no hice seminario y vivir en el Espíritu. Así es Dios. A ustedes es llamado a vivir el seminario y vivir en el Espíritu. Pero Dios sopla de donde quiere y como quiere. Después de ese seminario, para entender todo lo que ahora les estoy predicando, mis hermanos, sí, pero un proceso de mucho tiempo y muchos años. Por eso no es que ahora de golpe ya vamos todo a entender. Tranquilos, hermanos, esto hay que irlo digiriendo, viviendo. Y más aún, esta predicación estamos grabando, si alguien desea después me lo dice para poder otorgarles. Y en la casa usted oye, reoye y aprende más. Bueno, la publicidad, ¿verdad? Entonces, es que si no nos publicitamos nosotros, ¿qué nos publicitamos, verdad? Bueno, entonces el don de lenguas, la persona dice que su entendimiento queda inactivo, pero el espíritu ora. Entonces, dice que nosotros no sabemos orar, pero que el espíritu sí sabe. Entonces, cuando oramos en lenguas, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Entonces, es una comunicación directa entre mi persona y Dios, el don de lenguas. Cuando yo escribí el don de lenguas, fue algo maravilloso. Los hermanos me pusieron manos, solo esa parte de todo lo que yo viví en esa experiencia. No me quiero alargar más. Pero cuando el hermano me dijo, los dos hermanos que oraban por mí me dijeron, ora en lenguas, ora en lenguas. Hermanos, es el paso en fe. Yo solo abrí la boca
llega y sentí ese momento que la lengua se me trababa y empecé a hablar cosas que yo nunca antes podía decirles. Comencé a hablar aquello que jamás lo había pronunciado, y no son solo palabras o sílabas maldichas, sino que es un lenguaje espiritual. Entonces, si es que usted en el momento de locución, el hermano dice, ore en lenguas, dé el paso en fe. No oracione como el hermano que ponía manos. ¿Y cómo hago eso? Pues no. Para usted lanzarse al agua cuando va a nadar, usted no dice, a ver, ¿cuántos metros tendrá la piscina? El agua estará a tantos grados, estará limpia, estará sucia. ¿Con qué se lanza? Asimismo, hermanos, los dones y carismas. Entonces, el don de lenguas es un don que sirve para la oración, para la intercesión, un don que sirve para todo, mis hermanos. Es un don maravilloso. Pero si usted ve la lista del apóstol San Pablo, es el último que le pone en la lista. Porque aunque usted no lo crea, es uno de los dones menos importantes para San Pablo. ¿Por qué? Porque él siempre pone hincapié a aquellos que edifiquen la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla en lenguas, se está edificando solita. Ahí sí se edifica sola. Entonces San Pablo dice en su carta clarísimo que este don se vuelve carisma cuando hay una condición. Esto está en el mismo capítulo 14, versículo 13, dice: por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Dice: pues si yo oro una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo entonces hacer? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. El apóstol San Pablo pide y ruega que para que este don tenga fruto, hay su hermana gemela, que se llama el don de interpretación de lenguas. Y estos dos dones van de la mano. El apóstol pide que si bien la persona puede pedir a Dios que le dé interpretación, pero también que un hermano le puede interpretar la lengua en la cual está hablando, para confirmar y por sobre todo edificación de la iglesia. Entonces, cuando se recibe la interpretación, no significa que está traduciendo el don. No es traducción, es interpretación, que es muy diferente. Porque interpreta el mensaje de Dios en su corazón. Voy a dar un ejemplo. Y es algo que me sucedió hace mucho tiempo atrás. Yo tenía que llevar el grupo oración, la alabanza, todo, pero ese día, mis hermanos, con todo el propósito, pequé y no me sentí en gracia. Y como estando así con un pecado medio fuerte, o a estar ahí cantando, alabando, predicando, hermanos, no me sentía digno, me sentía como Adán, detrás de las zarzas, me sentía totalmente avergonzado. Entonces llegué al grupo, le dije, hermano, no, por favor, empieza usted la oración, una hermanita. Entonces ella dije, ya, pues dijo, empezó la alabanza ella. Y yo todo el tiempo acá ya, cerraba los ojos. Y bueno, estaba orando, lloraba, y en un momento en la oración Dios le dio la palabra de profecía, la palabra de ciencia. Y dice, este momento el Señor quiere que ores en lenguas, habla en lenguas. Y yo, como estaba así, con tanta carga espiritual, yo dije, ¿quién irá a hablar en lenguas? Digo yo, no, ¿quién irá a hablar en lenguas? Yo no he de ser. Y la hermana seguía orando, el Señor te pide que ore en lenguas. Pero ¿quién es el sordo entre mí? Que no hace caso. A la final, por tercera vez, yo dije, no he de ser yo, que iba a confesar, decía yo, porque no me sentí en gracia, honestamente. Entonces, por tercera vez dice la hermana que estaba orando, Rubén, el Señor te pide que ores en lenguas. Y yo solo hice así, cerré los ojos y con toda la vergüenza comencé a orar en lenguas. Despacito oraba en lenguas.
Me callé y otra persona en oración se levanta y dice: el Señor dice, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, es cuando yo más te amo. ¿Qué hijo? Les prometo que fue en mi corazón tan ese mensaje, porque era para mí, pues. Dios pedía que yo mismo ore en lenguas para que sea interpretado ese mensaje. Cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, porque eso es lo que hice ese día, cerré mi boca a la alabanza por el pecado, es cuando yo más te amo. Y decía, ¿cómo? Me amo. A pesar de meter la pata, a pesar de hacer las cosas que no tengo que hacer, me amo. Es que en eso consiste el amor de Dios. En eso consiste su misericordia, que no vino por justos, sino por pecadores. Y aquí, hermanos, no es que estamos los justos, aquí estamos los bien pecadores, pero que estamos con esa ansia de caminar a la santidad. Entonces el don de interpretación es un don que a nosotros nos ayuda, mis hermanos, para que el carisma de lenguas edifique a la comunidad. En otra ocasión igual oraba en lenguas y otra persona de la comunidad dijo: Dios nos dice, los ángeles del cielo han visto mi gloria, pero tú has conocido mi misericordia. Son palabras que han calado en mi mente y que les comparto. ¿Por qué? Porque es una interpretación del don en nuestra vida. Amén. Y termino con el último don, porque y yo creo que va a ser la última vez que me inviten a predicar aquí, porque me he tomado el tiempo, disculpen, pero me tomo un poquito más, porque es necesario hablar de esto. Más vale ahora que nunca, ¿verdad? El último don que el apóstol San Pablo nos habla en su carta es acerca del... dice: a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Este se llama el don de discernimiento. Y el don de discernimiento, vamos a ponerle un nombre especial, subrayado en negrillas, con bordes de oro. Y va a ponerse usted en la cabeza aquí, noche. El don de discernimiento es el guardián de todos los carismas. El don de discernimiento es el guardián de todos los carismas. Dígale que está a su lado. Es el guardián de todos los carismas. Y si te veo dormido, te paso adelante. Hay que discernir, hermanito. Verán, voy a meter cuarta y hacerlo rápido este último. El don de discernimiento se divide en dos partes: el discernimiento natural y el discernimiento espiritual. En el discernimiento natural es una consecuencia del caminar espiritual, porque en el discernimiento natural va acompañada la persona, la cual ya va creciendo, va conociendo las escrituras, va conociendo la doctrina, el magisterio de la iglesia, y sobre todo, en el discernimiento natural, la comunidad, el grupo de oración, es aquella que certifica la autenticidad de los carismas de los hermanos. Entonces, en el discernimiento natural tenemos estos tres puntos que son básicos: la escritura, la palabra de Dios, la doctrina y magisterio de la iglesia, y la comunidad, la que también en una forma natural certifica que el don es o no de Dios. Por ejemplo, ninguna inspiración puede estar en contra de la escritura, ¿sí? Ninguna inspiración. Ya empezó contra la escritura, dice: hermanito, Dios me acaba de hablar y me dice que vaya a orar el Salmo 175.
¿Será de Dios? No existe eso. ¿Será de Dios? ¿Por qué? Porque no existe Salmo 175, pues. Así de sencillo. La Biblia del Santo. ¿Qué salmo existe? O el de la 180. Hasta dice 55, 51. Son 50, dice. Eso. Entonces, mi hermano, primero va acorde a las Escrituras. Y si va acorde a las Escrituras, va acorde también a la sana doctrina. No puede ir en contra nada de lo que nuestro Señor nos ha enseñado y nos da como verdad de vida y de fe. Segundo, no va en contra de la doctrina del magisterio de la iglesia. Como les decía, Dios me hablaba, dice hermano, y me dice que ya no necesitamos la confesión, que vayamos a una montaña y gritemos nuestros pecados y Dios nos perdonará. ¿Será de Dios? No, ¿verdad? Son discernimientos naturales, o sea, es natural. Como cuando usted cruza la calle, ¿y usted qué hace primerito antes de cruzar la calle? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace antes de cruzar la calle? Mira a los dos lados. Está aquí grabado. Si no hace eso, le matan. De igual manera, el discernimiento natural va de la misma manera. Usted va creciendo en la comunidad, va aprendiendo, usted va alimentándose y usted va también teniendo un discernimiento natural de las cosas. ¿Y cómo es lo que la comunidad confirma el carisma? Es cuando, por ejemplo, hay personas que dicen tener el don de lenguas o dicen tener tal don, pero no producen paz, no producen la armonía del espíritu. Entonces la comunidad, el grupo de oración, el equipo de servidores entiende que eso no es de Dios y le toman al hermano, le dicen, hermano, eso vamos a descender porque no está dando paz ni fruto a la comunidad. Natural. Ahora viene, como dice San Pablo, que hay que puede distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. En esto se divide en tres partes. Esas tres partes es entender lo que proviene de la propia carne del hombre, lo que proviene del malo y lo que realmente viene de Dios. ¿Y cómo podemos entender y cómo este guardián nos hace entender qué proviene de la propia carne, lo que proviene de Dios o del espíritu malo? Lo que Jesús nos dice claramente. Primero, por los frutos los conoceré. El árbol malo da frutos malos, definitivamente. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno da fruto en abundancia. Es una regla general, pero sobre todo la persona que recibe este don, este carisma, es como la profecía, las lenguas, la ciencia que se les es otorgada para entender de qué viene. Si es de la propia carne del hombre, a veces es muy sutil y disfrazado, no es que por ahí va a decir algo contrario a la doctrina, a la iglesia, no parece, pero por ahí es disfrazado, porque el malo, recuerden que se disfraza de ángel de luz. Entonces son a veces cosas o manifestaciones que no van por el camino indicado, parecen de Dios, huelen a Dios, pero no son de Dios. Entonces es tan delicado este carisma de discernimiento que nos enseña a distinguir lo que viene del hombre o de Dios o del espíritu humano. Hay ejemplos concretos sobre esto, que a veces las personas quieren hacer muchas cosas y dicen, yo siento que Dios me está llamando a evangelizar y parece que es bueno y que Dios me está llamando a hacer esto, otro, pero en la familia está en desorden, los hijos no quieren ni siquiera la misa. Entonces ustedes entienden claramente que esa emoción viene de la carne, del deseo de hacer las cosas. Empiece por su casa, ¿sí? O por ejemplo, como decía Martín Valverde, un cantautor católico, que él dice que había estado después de un concierto, dice, arreglándonos de equipo las cosas. Es un hombre casado, dice que venía una chica, dice, pero esas de telenovela, decía ahí. Y mientras está arreglando, dice, oye Martín, te quiero felicitar, dice, por tu música, por tu carisma tan bueno. Gloria a Dios, hermano, muchas gracias, sigue adelante. Y Martín le ha dicho, Dios me llama a hacer algo similar como lo que tú haces. Bueno, te digo, sigue adelante, le contaba, ¿no? Pero Martín, Dios me dice que lo haga junto contigo. Entonces ahí se me prendió, dice, se me prendió el foco, dice que por ahí no va, decía él.
no es que yo le dije, aléjate de mí. No, hermano, sino que estaba la chica bien guapa, dice. Lo que pasa, después hablé con mi comunidad, con mis hermanos del ministerio, les dije, esta chica pasa esto. Al siguiente día, ustedes ayúdenme a dirigirle a los servidores. Al siguiente día, dice, él estaba tranquilo, ya sabía que la chica iba a aparecer. Y como todos estaban pendientes, dice, ellos simplemente le direccionaron a sus servidores. Eso se trata de trabajar en comunidad e ir discerniendo, mis hermanos, porque imagínense, estaba ahí, estaba toda guapa, y Dios me ha hablado que hable contigo. Ven, pues ven, vamos a trabajar juntos, hagamos la obra, pues. Y a veces se disfraza. Entonces, por eso es que el discernimiento es un carisma que tenemos que pedirle todos los cristianos a Dios. Y pedirle y repetirle a Dios, y que nos dé, para que entonces crezca y no decrezca nuestra vida espiritual.